El 12 de diciembre de 1935 se fundó una de las organizaciones más siniestras de la Alemania nazi. Se trataba de Lebensborn, una institución diseñada por Heinrich Himmler, el líder de las SS, con el objetivo de expandir la raza aria a lo largo y ancho de toda Europa. De esta manera, los sueños de Hitler de un mundo dominado por la raza aria comenzaban a tomar forma. De la mano de esta asociación se implementaron distintos programas con los que se seleccionaba a mujeres y niños que exhibían los rasgos físicos que los nazis consideraban ideales. No te muevas de tu pantalla porque en los próximos minutos te contaremos todo acerca de Lebensborn, el macabro plan nazi para crear a los alemanes perfectos. ¿Estás listo? Pues entonces prepárate para viajar en el tiempo. El racismo fue una parte esencial de la ideología nazi. Los seguidores de Hitler estaban convencidos de que pertenecían a una supuesta raza aria por tener sangre alemana y que todos los demás eran genéticamente inferiores. Los nazis justificaban estas ideas a partir de una interpretación sesgada de la teoría darwinista y afirmaban que en toda sociedad solamente sobrevivían los más fuertes y aptos, aquellos a quienes el proceso de selección natural salvaba de la extinción. Al mismo tiempo creían que las mujeres de grandes habilidades físicas e intelectuales heredarían estos dotes a sus hijos, eliminando los genes negativos. A fines de 1935, Heinrich Himmler, inspirado en la teoría racista y el darwinismo social, fundó la asociación Lebensborn con el fin de fomentar la procreación entre los alemanes. Para el líder de las SS, uno de los principales problemas del Tercer Reich era la baja tasa de natalidad, algo que hacía peligrar el predominio de la raza aria. En sus inicios, Lebensborn funcionó como un programa de ayuda para las esposas de los oficiales de las SS. Las residencias de la asociación eran casas de maternidad donde iban embarazadas o madres recientes que buscaran asistencia. Para ser aceptada, la mujer debía someterse a un riguroso examen médico en el que se verificaba su estado de salud, sus capacidades físicas e intelectuales y su trasfondo étnico. Solamente eran aceptadas aquellas que cumplían con los requisitos raciales del nazismo y eran clasificadas como genéticamente valiosas. En su mayoría se trataba de muchachas rubias, altas y de ojos azules. La primera residencia Lebensborn abrió sus puertas en 1936 en Steinhöring, un pequeño pueblo ubicado a las afueras de Múnich. En los años siguientes se inauguraron más hogares, muchos de ellos fuera de Alemania, siendo en total no más de 40. El programa se financió gracias a un descuento que se realizaba sobre el sueldo de los oficiales, lo que motivó muchas quejas de su parte. Himmler supervisó minuciosamente lo que ocurría al interior de los hogares, intercambiando correspondencia con cada uno de los directores de residencia para darle instrucciones. Cuando una mujer era aceptada, se mudaba al hogar, donde viviría durante meses, y debía cortar el vínculo con su marido, ya que no podía recibir visitas masculinas. El régimen establecía que la mujer debía ejercitarse todos los días, llevar una dieta estricta, aprender a realizar las tareas domésticas correctamente para mantener una casa funcional y alimentarse saludablemente. Heinrich Himmler estaba obsesionado con que los alemanes formaran familia y tuvieran hijos. A fines de octubre de 1939, casi 2 meses después del inicio de la Segunda Guerra Mundial, el líder de las SS impartió a sus tropas una llamativa orden. Dijo que cada soldado antes de partir al frente de batalla debía dejar tras de sí la semilla de un niño, es decir, embarazar a una mujer. No importaba si lo hacía estando casado o fuera de matrimonio, lo único que importaba era asegurar la continuidad de la raza aria. Esto enfureció a los sectores más conservadores del nazismo, que acusaron a Himmler de promover la promiscuidad y las relaciones sexuales antes de estar casado. En este contexto, el rol de Lebensborn sería hacerse cargo de todas las futuras madres solteras, para asegurarse de que no les faltara nada durante la gestación y los primeros meses del niño. A medida que avanzaba el conflicto bélico, los hogares del programa Lebensborn pasaron de cuidar a madres y bebés a funcionar como pequeños campos de concentración para niños de toda Europa. Esto ocurrió cuando, hacia 1942, Himmler decidió seleccionar a los niños de tipo germánico de los países ocupados y llevarlos a Alemania. De acuerdo a uno de los colaboradores de Himmler, estas fueron sus palabras: "Seguro que entre los pueblos que han sufrido tantos cruces se darán buenos tipos raciales.
En este caso creo que es nuestra obligación hacernos cargo de esos muchachos y separarlos de su medio actual, si hace falta incluso raptándolos. El plan original contemplaba el secuestro de 30 millones de niños de lugares como Rusia, Yugoslavia, Polonia, Checoslovaquia y Grecia, aunque finalmente la operación se concentró en niños polacos. Los mismos oficiales que administraban los hogares Lebensborn se ocuparon de organizar la apropiación de menores de edad, generalmente aquellos que eran rubios y de ojos celestes. Primero eran apartados de sus familias, apelando a la violencia si era necesario. Un testigo de este procedimiento lo describe de manera desgarradora. Vi niños que fueron arrebatados de sus madres, algunos incluso fueron arrancados del pecho. Fue una visión terrible, la agonía de las madres y los padres, la paliza de los alemanes y el llanto de los pequeños. A continuación, los infantes eran alojados en residencias en condiciones deplorables, en ocasiones sin ser alimentados y sin acceso al agua potable. No fueron pocos los que fallecieron por culpa de la falta de abrigo en invierno o de asfixia en verano. Los que sobrevivían eran sometidos a una evaluación médica que determinaba si efectivamente podían ser considerados miembros de la raza aria. De ser así, eran trasladados a Alemania, donde pasaban por un proceso de germanización cuyo objetivo era borrarle las costumbres y rasgos culturales de su país de origen. Más adelante, los niños eran dados en adopción a familias alemanas, bajo la excusa de que eran niños de soldados muertos en el frente de batalla que se habían quedado huérfanos. Un destino mucho más aberrante les esperaba a los infantes que no superaban los criterios raciales del Tercer Reich. A ellos se los enviaba a campos de concentración, donde eran utilizados como mano de obra esclava, sometidos a experimentos médicos escalofriantes o directamente asesinados en las cámaras de gas. A pesar de todo, tanto el programa Lebensborn como el plan de robo de niños terminaron siendo un fracaso. Las residencias eran pocas y pequeñas, de manera que no podían alojar a muchas mujeres o bebés y ni siquiera había personal calificado para administrarlas correctamente. Por otro lado, escaseaban las solicitudes de adopción, por lo que muchos menores quedaron definitivamente huérfanos y alejados de toda familia. Las necesidades de la guerra hicieron que los altos jerarcas nazis desviaran recursos de los planes de Himmler para destinarlos a la producción de material bélico. Los especialistas afirman que aproximadamente 250.000 niños fueron secuestrados por los nazis, una cifra alta pero lejana a los 30 millones planeados por el líder de las SS. Las familias adoptivas por lo general rechazaron devolverlos a sus padres biológicos, incluso después de la guerra, cuando ya circulaba información sobre el robo de menores y eran conscientes de la verdad. Resulta llamativo el hecho de que en los juicios de Nuremberg, los oficiales a cargo del programa Lebensborn recibieron penas sumamente leves, considerando lo aberrante de sus crímenes. De esta manera, uno de los hechos más siniestros de aquellos años escapó a la justicia y aún al día de hoy hay muchos descendientes de niños raptados que no están al tanto de su verdadera identidad. Llegamos al final del video y queremos preguntarte: ¿por qué crees que los responsables de Lebensborn no fueron juzgados con severidad? Déjanos tu respuesta en la bandeja de comentarios aquí debajo y no olvides suscribirte a nuestro canal para conocer muchos más sucesos militares que dejaron su huella en la historia.